sea tu nombre, mi Dios. Nos gozamos, nos alegramos de estar en tu casa. Gracias, Señor, por traernos a tu casa, por bendecirnos, por, Señor, por poner en nosotros ese deseo de venir a buscarte, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por permitirnos encontrarte, Señor. Tú sales a nuestro encuentro cuando nosotros tomamos la iniciativa de venir a buscarte, Señor. Tú sales a nuestro encuentro y gracias, Señor, porque un corazón humilde, un corazón necesitado, tú jamás lo rechazas, Señor. Gracias, papito amado. En el nombre de Jesús queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo quiero, bueno, realmente es continuación del tema que estábamos hablando, aquel tema que dice, Señor, no entiendo lo que haces. Quiero continuar con eso, pero al tema de hoy le he puesto el misterio del 4, cuando no entendemos lo que Dios hace. Dice Efesios capítulo 3, verso 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Pero la pregunta sería, anchura, longitud, altura y profundidad ¿de qué? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Y es que viendo eso del 4, me dejó a mí intrigado, porque el 4 se relaciona precisamente con eso de cuando no entendemos lo que Dios hace. Si no, miren, pensemos en esto. Si Dios está trabajando en nuestra vida y nosotros no entendemos, que muchas veces no entendemos, no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, y uno dice, estoy buscando al Señor, estoy bien, estoy trabajando, estoy sirviendo, le soy fiel al Señor y me va mal, todavía así me salen las cosas mal. Y entonces uno, no todos, ¿verdad? Pero algunos podrían decir, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama. Y entonces Él deja precisamente esto, 4 cosas para decirnos, mi amor por ti es tan grande. Es tan grande que no te puedes salir de mi amor. No te puedes, no podemos salirnos del amor de Dios, porque es tan ancho. Como aquella alabanza, ¿verdad? Es tan ancho que no puedo ir afuera de él, es tan alto que no puedo ir arriba de él. O sea, son 4 cosas que nos dicen del amor de Dios, no te puedes salir. Como aquel otro verso que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque de la presencia de Dios tampoco podemos salirnos. Entonces, aquí tenemos algo al respecto del 4. Y tratando de retomar donde nos quedamos la vez pasada, San Juan capítulo 13, verso 6. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Entonces hay muchas cosas que nosotros no las entendemos en el momento, pero que el Señor dice, las vas a entender después. ¿Cuándo? El Señor sabrá cuándo las vamos a entender, y quizás me atrevo a decir que van a haber algunas que las vamos a entender hasta que ya estemos allá con Él y vamos a decir, Señor, tenías razón en lo que estabas haciendo. Porque si no logramos entender ahora, al final sí lo vamos a entender, porque vamos a darnos cuenta de decir, Señor, tú estabas trabajando en mí, querías que yo estuviera aquí contigo, ¿verdad? Es como cuando los niños no entienden por qué nosotros los papás
los corregimos? ¿Por qué no les dejamos hacer ciertas cosas? Y los niños, sobre todo si ya son adolescentes, ¿verdad? Se vuelven un poquito rebeldes y dicen: es que mi papá no me entiende, es que mi papá es enojado. Pero cuando uno ya está grande, cuando uno ya ha madurado, dice: si mi papá no hubiera sido como fue conmigo, a ver ni cómo estaría ahora. Eso lo entiende uno hasta que ya llega a cierta madurez. Entonces igual es la vida cristiana. Nuestro Dios trabaja en nosotros, trabaja cosas que nosotros muchas veces no las vamos a entender. Pero entonces recordemos ese pasaje de Efesios: el amor de Dios es tan grande, y todo lo que Él todo lo que hace, lo hace porque nos ama tanto. Entonces acá Jesús le deja claro a Pedro: ahorita no lo entiendes. Y lo raro es que no le dice: te lo voy a explicar para que lo entendas, ¿verdad? No, le dice: lo vas a entender después. Entonces, pasando un poquito, avanzando, Hechos capítulo 12, verso 1. Esto lo vimos a manera de repaso, les quiero hablar acá. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Sé que algunos hermanos no estuvieron el día que hablé de esto, entonces quiero explicar aquí qué Jacobo es. Yo creo que es fácil porque siempre la palabra siempre decía Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, miren, está comenzando la iglesia. Esto es algo que uno a veces no se da cuenta. La iglesia está comenzando, y Jacobo, el que andaba siempre con los tres, que era parte de los tres que siempre andaban juntos, Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos, tal vez yo diría muy amados del Señor, ¿verdad? Porque eran 12, pero de los 12 escogía 3. Y para cosas importantes, los tres. Pues uno de esos 3, mis hermanos, uno de esos 3 lo mataron desde al principio del comienzo de la iglesia. Y dice, Herodes lo mató, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El verso 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos. El rey Herodes se da cuenta y dice: los judíos están felices porque maté a Jacobo. Entonces dice: procedió a prender también a Pedro. ¿Para qué lo agarró? Para matarlo. Lo quería matar también. Pero entonces dice: eran entonces los días de los panes sin levadura. Platicamos también aquí de los panes sin levadura. Es una fiesta que duraba en aquel tiempo 7 días. 7 días, pero como todo lo que es físico para Israel, para nosotros es espiritual. Entonces, 7 días, lo que el Señor está diciendo es 7 días a la semana, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? 7 días a la semana tienes que ser puro, sin contaminación, pureza, santidad. Pero si, para avanzar con el repaso, el verso 4 dice: y habiéndole tomado preso, estamos hablando de Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Entonces esta fue nuestra base para hablar que Dios quería dejar bien claro que a Él le interesa el 4. El 4, o sea, Pedro, no me entendés, ¿verdad? Parafraseándolo, Pedro, no me entendés por qué se murió Juan. Sé que no entendés por qué te arrestaron y que Herodes pretende matarte ahora. No lo entiendes. Pero entonces yo quiero, así como tratando de explicar, ¿verdad? Es como que Dios le dijera a Pedro: te voy a mostrar el número 4, y eso te va a hacer recordar, eso te va a hacer, ¿cómo podríamos decir ahí? Reflexionar
y llegar a una conclusión. Entonces le pone 4 grupos de soldados de 4. Lo que Dios está buscando ahí es que resalte el 4, porque hubiera dicho, le puso un grupo de 16 soldados. ¿Para qué tanto, verdad? Pero Dios quiere, lo dejó así para que pudiera resaltar el 4. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Va. Dice, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ya estaba por terminar los 7 días de los panes sin levadura. No quiso hacerlo en el tiempo de la fiesta. Entonces esa noche, porque la Pascua era medianoche, esa noche el pueblo iba a comer la Pascua. Y entonces el rey dice, al terminar la Pascua, a la medianoche, se los voy a sacar y lo voy a matar, ¿verdad? Esa era la intención de Herodes. Y entonces platicamos un poquito que el 4 en cierto modo representa al mundo. Ya les voy a explicar por qué, y los que ya lo vieron, los que ya estuvieron en el estudio anterior saben que por qué se los digo. Pero el 4 representa al mundo, pero en el mundo hay gente que gente como Lot. Dice, entonces Lot escogió para sí. Hay gente, y les hice una broma, ¿verdad? Les dije que quienes eran de Jalapa, porque Jalapa acá, ¿verdad? Hay gente que todo lo quiere para ellos y no da nada, no son de Zacapa. Entonces Dios no quiere que nosotros jalemos todo y pensemos, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Pero Lot fue así. Entonces cuando vemos el 4 aparece acá, Génesis 13:14, en la misma historia de Lot. Abraham le dice a Lot, si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si te vas al este, yo me voy al oeste. Dice acá Génesis 13:14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y miras desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces Lot solo mira un punto, un punto, no mira los 4 puntos cardinales, sino Lot se concentra en un solo punto y dice, eso es para mí. Pero Dios le dice a Abraham, mira, o sea, en vez de jalar, mira hacia afuera, pero no un punto, los 4 puntos cardinales. Entonces ahí vemos acá, el 4 se relaciona con los 4 puntos cardinales. Por eso decía, el 4 representa también el mundo. O sea, si pensamos en qué significa el 4, también les dije, el 4 significa estabilidad, como decir 4 patas, una mesa, 4 patas la silla, eso nos da una estabilidad. Puede significar eso, pero también acá significa los 4 puntos cardinales. Éxodo capítulo 27 verso 2, todavía seguimos en el repaso. Dice, el Señor habla otra vez aquí del 4. Dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Está hablando del altar del holocausto. Está hablando del altar donde se hacían los sacrificios. Ese altar representa a nuestro Señor Jesucristo, representa su sacrificio. Entonces ese sacrificio de Jesús es salvación para el mundo.
salvación para los 4 puntos cardinales. Por eso le ponen 4 cuernos a ese altar. Entonces, miren pues, ahí Saúl me dio una cita el día miércoles que hablamos de esto, y él me decía, ya encontré también donde aparece el 4. Y entonces lo fui a buscar. Dice Ezequiel capítulo 37 verso 9. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven. ¿De dónde? De los 4, otra vez 4, miren, ven de los 4 vientos: viento del norte, viento del sur, viento del este, viento del oeste. Ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El verso 10 dice: y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Dice el verso 11: entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. La pregunta es: ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué tiene que ver el 4 con: Señor, yo no entiendo lo que haces? ¿Alguna vez se han sentido así como el pueblo de Israel, hermano? Ahí dice, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido. Es: Señor, yo no entiendo lo que está pasando, me estoy muriendo, me siento muerto. Y el Señor dice: traigan el 4. El Señor dice: hablemos del 4. Llama a los espíritus de los 4 puntos cardinales: viento del norte, viento del sur, y este y oeste. Y entonces viene a darnos vida. Entonces el 4, hermanos, el 4 es, ya lo estoy entendiendo, ¿eh? Es ya el Señor me está salvando. Miren, esto no necesariamente, esto está diciendo el pueblo de Israel. Si habla del pueblo de Israel, para nosotros sería entonces para la iglesia. O sea, el 4 es salvación para el mundo. No importa cuál sea el punto cardinal de donde estén viviendo, de donde vengan, no importa en qué lugar haya pecado. El Señor dice: mi sacrificio va para los 4 puntos cardinales, para dar salvación a todo el mundo. Pero aquí puede haber mucho cristiano que se está muriendo espiritualmente. Puede haber mucho cristiano que sienta así, que sus huesos se han secado. Puede ser que hayan cristianos, hijos de Dios, fieles al Señor, que sienten que ya no aguantan más, que ya no pueden, que ya no soportan más, que la prueba es muy difícil. Pero entonces dice el Señor: el 4. De los 4 puntos cardinales les voy a enviar vida. Va a llegar la solución. Entonces acá ya dejé claro en parte de que el 4 es, el Señor quiere mostrarnos el 4 para cuando no entendemos qué está pasando. Entonces, si no entiendo qué está pasando, puedo entender entonces que el amor de Dios tiene 4 dimensiones. El amor de Dios viene de 4 dimensiones: de lo alto, de lo profundo, de lo ancho, de la longitud, y de esas 4 entonces no entiendo lo que me está pasando, pero sé que Dios me ama. Entonces miren pues, Hechos capítulo 12, volviendo a Pedro. ¿Por qué agarramos a Pedro? Porque claramente el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no entendés, ahora no lo comprendés.
pero lo vas a entender después. Entonces, por eso hemos tomado a Pedro. Hechos capítulo 12, verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ya recuerden, 4 grupos de soldados de 4 estaba ahí con él. Dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, esto es importante que lo veamos, hermano. Algunas veces nos va a suceder cosas que no entendemos. Van a suceder cosas, cuando cosas que no entendemos es porque nos está yendo duro, hermano. Nos está tocando feo, como a Pedro. Lo metieron a la cárcel. Pero Pedro no simplemente lo metieron a la cárcel. Pedro sabía, la iglesia sabía que lo iban a matar. Que lo metan a uno a la cárcel. Yo creo que cualquiera que se va a la cárcel, lo primero que pide es: pónganme un buen licenciado. Llamen a un buen licenciado, pregunten quién es un buen abogado para que me saque de aquí cuanto antes. Entonces, la gente que va a la cárcel sabe que va a salir de ahí. No importa si va a tardar sus 30 días o una semana o 5 años, pero tiene la esperanza de salir. No dice: ahí voy a ir a morir. Tiene la esperanza. Pero ¿qué esperanza tenía Pedro? Acababan de matar a Jacob, su compañero fiel ahí. Eran 3 hermanos, 3 las columnas ahí de la iglesia primitiva. Y de esos 3 matan a uno. ¿Cómo se sentían los otros 2? Y entonces yo les hablé un poquito también. Les decía: ¿por qué mataron a Jacobo? Por andar predicando. ¿Qué tenían que hacer los otros 2? Juan y Pedro y Juan, ¿qué tenían que hacer? O sea, el Señor los estaba mandando a predicar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nosotros fuésemos Pedro y Juan? Ya mataron a nuestro compañero. Y yo les dije: si el Señor nos manda a evangelizar a una colonia, miren qué duro, que no sea así, ¿verdad? Pero qué duro. Y por andar evangelizando matan a uno de los nuestros. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos a evangelizar otra vez? ¿Cuántos se apuntan para que dirían: yo regreso? Porque hay orden del Espíritu Santo. Ya mataron a uno, vamos a evangelizar el otro sábado. ¿Cuántos se apuntan? Pedro y Juan ya mataron a uno, ahora vamos nosotros. Ellos no se detuvieron, y por no detenerse meten preso a Pedro. Entonces la iglesia ya sabía: van a matar a Pedro, van a matar a Pedro. Pero entonces el Señor permite algunas veces que sucedan cosas así feas para que la iglesia se ponga a orar. Pero hermanos, no esperemos a que pase eso. No esperemos. Miren, la gente, todavía hay gente que dice: pueden orar por mí. ¿Por qué? Porque me está pasando tal cosa, ya no sé qué hacer, pueden orar por mí. La gente pide hasta que uno ayune por ellos, ¿va? Pero ellos no ayunan. El Señor quiere que nosotros oremos, que clamemos. No esperemos el momento difícil para hacerlo. Hagámoslo porque el Señor nos lo pidió. Pero entonces miren, pues, viendo el verso 6, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Verso 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar, porque estaba esperando que se celebrara la Pascua esa misma noche a la medianoche. Entonces, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Otra vez 4. 2 soldados, 2 cadenas, nos dan 4. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
El asunto aquí es, Pedro está durmiendo. Y entonces, como todavía sigo con mi repaso, cuando la Biblia dice, cuando en la palabra encontramos cristianos que estaban durmiendo, figura de qué es eso. Un cristiano dormido en lo físico representa que espiritualmente no está alerta, que espiritualmente se durmió. Y entonces el Señor lo dice en Efesios capítulo 5, verso 14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dormidos, que se despierten, van dos. Muertos, que son alumbrados por Cristo. Entonces, vamos a ver, aquí me faltó Hechos 12:7. Pedro estaba dormido entre dos soldados. Pero, preguntémonos, ¿Pedro estaba dormido porque se durmió espiritualmente? ¿Creen que sí? Yo digo que no, porque Pedro está preso no por haberse dormido espiritualmente. Pedro está preso por obedecer a la palabra. Hay que ir a predicar, yo voy, pero por hacerlo lo meten preso. Pero estando preso, él sabe que a la medianoche lo van a sacar para matarlo. Y se duerme. ¿Por qué se duerme? Entonces dice acá, verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, ahí aparecen las cuatro cosas. Se presentó el ángel del Señor y una luz. Lo mismo que decía Efesios, ¿verdad? Efesios dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí, un ángel del Señor y una luz, Cristo alumbrando, ¿eh? Una luz resplandeció en la cárcel. La luz fue en toda la cárcel. Esa luz no es como esta luz, es una luz intensa. Pero entonces vienen las cuatro cosas que le pasaron a Pedro. Tocó a Pedro en el costado, número 1. Número 2, lo despertó. Número 3, le dice: levántate pronto. Y número 4, las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, si tenemos que sacar la conclusión, ¿por qué Pedro estaba dormido sabiendo que iba a morir? Entonces yo creo que aquí fue donde me quedé el miércoles. Yo les recordé aquel pasaje donde le dicen a Pedro, le dice el Señor Jesucristo: cuando eras joven, tú ibas a donde querías, te vestías como querías. Pero le dice: cuando seas, ¿cómo le dijo? Cuando seas ¿qué? Cuando seas viejo. Cuando seas viejo, solo vas a levantar las manos, otro te vestirá. Pero cuando le dice otro te vestirá, lo que está diciendo es: te va a poner la ropa que él quiera, no la que tú quieras, y te llevará a donde él quiera. Pero no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en cuando seas viejo. Eso, estando aquí en un problema, sabiendo que lo van a matar. ¿Qué significaba eso para Pedro? El Señor me dijo
¿qué me va a suceder cuando sea viejo? Y ahorita no soy viejo. No me toca morir ahora. Pedro dice, puedo dormirme tranquilo porque el Señor me lo dijo, no voy a morir hoy. Aunque estuviera en medio de 2 soldados, aunque estuviera en cadenas, aunque acababan de matar a Jacobo, él dice, yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Entonces, miren pues, todavía les hablé de este verso. Nosotros éramos polvo. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No voy a hablar del matrimonio. Voy a hablar del verso 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los dos serán una sola carne, Cristo y la iglesia. Éramos polvo, pero ya no somos polvo, somos la carne de Cristo. Somos la carne de Cristo. Entonces, empecemos acá. Efesios 5:13. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. ¿Qué tiene que ver la luz en nuestro tema? Que Pedro estaba dormido, un ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció. Entonces aquí hay una luz que resplandece. Y entonces dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, la luz, hay luz y las 4 cosas que le pasaron a Pedro, ¿verdad? Verso 14 de Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Dormido, ya serían 2. Muertos, 3. Te alumbrará Cristo, son 4 cosas, pero esa luz o el ángel le tocó las 4 cosas que dice ahí, ¿verdad? Entonces, mire pues, Hechos 12:8. Le dijo el ángel, aparte de las 4 que hemos estado viendo, 4 cosas, 4 cosas, 4 cosas. Le dijo el ángel, número 1, cíñete. Número 2, átate las sandalias. Número 3, envuélvete en tu manto. Y número 4, sígueme. Pareciera como que simplemente le está dando instrucciones. Pero cuando uno ya le pone atención, siguen apareciendo 4 cosas. 4 cosas. ¿Para qué aparecen esas 4 cosas? El Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, yo quiero que entiendas algo. Lo que te está pasando, quiero que lo entiendas. ¿Qué tiene que entender Pedro? Entonces veamos qué significa eso. Cíñete. ¿Para qué le dicen uno? ¿Para qué le dicen a la gente, amárrate bien los pantalones? Así en nuestro lenguaje chapín. ¿Por qué se le dice a alguien, es que ese sí tiene bien apretados los pantalones? Está listo para poder. Es que analicémoslo acá y pensemos allá. Los hombres se ceñían, es apretarse bien el cincho si quieren, para ir a la guerra, para trabajar. Entonces es cíñete.
Vas a ir a la guerra. Prepárate, prepárate. Otro punto, cíñete. Amárrate bien, pero en los lomos está nuestra descendencia. Cíñete los lomos. Es como decir, no pierdas tu descendencia. Si lo enfocamos en familia, instruye a tus hijos. No dejes que tu descendencia, que tus hijos se vayan a perder. Cíñete. Entonces, le dice el ángel, cíñete. Prepárate, ponte listo. Átate las sandalias. ¿Qué es eso? Eso sí me lo pueden decir ustedes. ¿Qué significa átate las sandalias? ¿Perdón? Evangelismo. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? No vas a morir. Tienes que ir a evangelizar. Tenés que seguir predicándole a la gente que está perdida. No, Pedro, es que mire, si nos ponemos en el lugar de la iglesia de aquel tiempo, nos ponemos en el lugar de Pedro. Acaban de matar a Jacobo. Esa noche iban a sacar a Pedro para matarlo. Y el Señor le dice, no le dice no te van a matar. Le dice, cíñete o átate las sandalias. Tienes mucho trabajo que hacer todavía. No vas a morir. Pero eso nos lo está diciendo el Señor a nosotros. El Señor nos está diciendo a nosotros, cíñete, porque hay una guerra espiritual que librar. Átate las sandalias, porque hay mucha gente que se está perdiendo sin Cristo. Y así lo hizo. Le dijo, envuélvete en tu manto. Miren, cositas bien sencillas, diría yo, para nosotros, pues. Para nosotros que conocemos doctrina. ¿Qué significa envuélvete en tu manto? Cobertura. Pedro era un apóstol. Métete bajo, toma la autoridad que el Señor te dio. El manto representa autoridad para Pedro. Para alguien más podría ser solo reconocer cobertura, reconocer autoridad. Para Pedro es tomar la autoridad que el Señor le dio. ¿Por qué le dicen eso a Pedro? ¿Se recuerdan cuando él negó 3 veces al Señor? El Señor dio su vida. Lo llevaron a la tumba. Pero él resucita. Después de resucitado, lo primero que hace es ir a buscar a Pedro. ¿Dónde lo encontró? Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 otra vez, hermano. Pedro, Jacobo y Juan estaban pescando. ¿Qué hicieron? Tiraron el manto y se volvieron a su trabajo antiguo. Antes de que el Señor los llamara, Él los encontró en la barca pescando. ¿Se recuerdan? La pesca milagrosa. Habían pasado toda la noche pescando y el Señor llega, echen la red al lado derecho. Y entonces dice, y echaron la red al lado derecho. Y cuando Pedro se da cuenta, dice, este es el Señor. Se tiró a sus pies. No soy digno de que tú te subas a mi barca. Pero el Señor le dice, levántate, te haré pescador de hombres. Pero ya después de que Jesús muere, Pedro dice, ya se murió, aquí se acabó todo, yo regreso a mi barca, voy a seguir pescando. Y los 3 se fueron a pescar. Pero cuando estaban pescando, dice, Pedro se quitó la ropa, se quitó la cobertura, se tiró la autoridad que le habían dado. Dice, otra vez pasó pescando toda la noche y nada. Jesús llega, se para a la orilla de la playa y les dice, hey, ¿tienen algo de comer? No, le dice. Pero en ese momento Juan todavía les dice,
métanse más adentro y ahí van a encontrar peces. Y entonces Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro se tira de la barca y sale corriendo. La cosa, pero entonces dice ahí la palabra, y tomando su manto se lo puso y salió. Entonces aquí es, envuélvete en tu manto. Usa la autoridad que el Señor te dio. Manto ministerial. Para algunos va a ser sujetarse, para otros va a ser, el Señor ya me llamó a hacer tal cosa y la tengo que hacer. Obediencia. Le dice, y sígueme. Entonces son 4 cosas que el Señor nos está ordenando a nosotros ir y hacer. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? Hermanos, ¿estamos librando una guerra espiritual? Yo no tengo batalla. ¿Cómo que no tengo batalla? Intercede por otros. Ponte a la brecha. Intercede por tu familia. Pelea la buena batalla. Si hay guerra, hermano, si hay guerra, podemos hacernos a un lado. No, a mí no me gusta la guerra, a mí no quiero. Cíñete, te dice el Señor. Cíñete y pelea la batalla. Ve a evangelizar, ve a predicar. Usa la autoridad que el Señor te dio y no dejes de seguir al Señor. Hechos 12:9. Y saliendo le seguía. Ya Pedro se levantó, hizo las 4 cosas que le dijo y empezó a seguir al ángel. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. ¿Se recuerdan? Dice, pensaba que veía una visión. Todavía no sabe si es realidad o es un sueño. Pero en el sueño lo está haciendo, dice él, ¿verdad? Y es que, hermanos, cuando el Señor nos da un sueño, si ese sueño viene del Señor, eso se hace realidad. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Miren, de aquí copiaron los centros comerciales, esas puertas que uno solo se acerca y se abren solitos. Esta es la primera puerta que se abre automáticamente. ¿Dónde están las 4 cosas aquí? No hay 4. Aquí hay 3. Miren, podríamos decir si la primera fue que las cadenas se les cayeron de las manos, pero dejemos esa porque aquí está hablando de puertas. Pasando la primera y la segunda guardia, 2 cosas. Los guardias o bien dormidos o no vieron nada, ni oyeron nada. Dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y se abrió solita. La puerta más difícil, si la quieren ver así, se abrió sola. 3 puertas. 3 puertas. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, como que de repente reaccionó, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12, y habiendo considerado esto, yo digo, eso es, bueno, habiendo considerado esto, se puso a pensar. Entonces ya no estoy en la cárcel. Entonces yo digo que hasta se pellizcó, Entonces así, no, sí, esto es realidad, esto no es mentira.
Esto no lo soñé, esto no es una visión. Estoy en la calle, estoy libre. Dios me libró, Dios envió a su ángel a salvarme. Pero, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde me escondo? Y entonces él rápido piensa y dice: me voy a ir a la casa de María. María se llamaba la madre de Juan Marcos. ¿Qué tiene que ver la casa de Juan Marcos? La casa de María. María era una mujer probablemente viuda, una mujer rica, tenía una casa inmensa, una casa grande. Era una casa que tenía un aposento alto. En ese aposento alto era donde estaban 120 reunidos cuando vino el Espíritu Santo. Esa casa era donde Jesús muchas veces iba con sus discípulos para estudiar la palabra, al aposento alto. Entonces Pedro dice: ¿qué hago? Dice: de seguro los hermanos han de estar reunidos en la casa de María, han de estar orando allá en el aposento alto. Entonces dice, considerando esto, todo lo que les dije, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Les puse ahí, Rode significa rosa fragante, perfume. ¿Qué tiene que ver el perfume? ¿Qué pensamos nosotros cuando se habla de perfume? ¿A qué nos lleva un perfume? En la Biblia, no. Adoración. Una mujer llegó con un frasco de alabastro, con un perfume muy caro, y se tiró a los pies de Jesús a adorar. El Señor quiere que le demos perfume de adoración. Entonces Rode, ¿qué era? Adoradora. ¿Quién escuchó cuando Pedro llegó? Una mujer que adora. Eso significa que los que adoran pueden oír cosas que los demás no oyen. Verso 14. Hablando de Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. La primera puerta, la segunda y la tercera puerta se abrieron automáticamente cuando Pedro iba saliendo de la cárcel. Esta es la puerta número 4. ¿Qué pasa con la puerta número 4? Esa no se abrió. 3 puertas que se abrieron, hermanos. Aunque había 4 grupos de soldados de 4, esas puertas pasaron. Por eso dice el Señor: yo iré delante de ti. Y dice: romperé puertas de hierro, pasadores de bronce, los haré pedazos. Iré delante de ti, allanando el camino, quitando todo obstáculo. El Señor va delante de nosotros. Pero esto nos deja ver que hay puertas que no se abren fácil. La pregunta sería: ¿por qué esta puerta no se abrió? Bueno, sí se abre, pero no fue tan fácil. De gozo no abre la puerta, ¿va? De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro
dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué estaba haciendo la gente adentro? ¿Qué estaban haciendo adentro? Orando. ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué estarían pidiendo? Pensemos así. Tienen a un hermano de la iglesia preso injustamente para matarlo. ¿Qué pediríamos nosotros? Señor, líbralo de ahí, Señor. Sácalo de la cárcel, Señor. Señor, que no lo maten. Sácalo de ahí, Señor, te lo pedimos. Y todos gritando, clamando, rogando, Señor, sácalo de la cárcel. Eso estaban pidiendo. Y llega Pedro, pam, 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 ábrame la puerta, aquí estoy, yo soy Pedro, abran la puerta. ¿Y qué dice la gente? Y ellos dijeron: estás loca de remate. Están pidiendo que Dios deje que saque a Pedro de la cárcel. Y cuando el Señor lo saca, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y no le abrían. Y cuando al fin le abrieron, ¿verdad? Se quedaron atónitos. Hermanos, así sinceramente, ¿cuál fue el problema aquí? Incredulidad. Y no puedo decir algunos hermanos que oran y no creen. La iglesia, la única que sí creyó fue Rodi, pero no la abrió. Entonces va a haber una puerta que por incredulidad no se abre. Entonces el Señor nos está mandando guerra espiritual, ceñirse, ¿va? Guerra espiritual, evangelismo, predicación, reconocimiento de autoridad y ponerse el manto, seguir al Señor. Pero va a haber gente, o va a haber una puerta que por incredulidad no se va a poder realizar. ¿Qué tan facilito se abrió la puerta de hierro? No importó los 4 grupos de soldados, no importaron las cadenas. Todo eso, hermanos, todo eso salió volando. Pero la puerta de la iglesia, la puerta no era cualquier puerta. Era la puerta donde los discípulos se congregaban todos los días a orar. Era lo que estaban pidiendo. Y cuando el Señor les dice, cuando el Señor les manda a Pedro, no, Señor, lo que te estamos pidiendo, queremos que lo haga, Señor, pero esto no es. Hay gente que ora, pero su corazón sabe que no va a pasar. Y cuando pasa, dicen: no, no puede ser. Es una ilusión, es su ángel. Es una ilusión, es mentira, no es. Se quedaron atónitos. Se quedaron todos tontos. Entonces miren,
El Señor nos está diciendo: abre la puerta de la fe. Abre la puerta de la fe. Créele al Señor. Lo que Él te está diciendo, créelo. Lo que le estás pidiendo, cree que te lo va a dar. Y cuando te lo dé, en vez de decir no, no es, dile gracias. Esa puerta donde la gente ora. Pues no, entonces no es que no vamos a orar. Vamos a orar, pero creyendo. Vamos a orar y atentos cuando el Señor nos responda. ¿Saben cómo pasa eso a veces? Uno está pidiéndole al Señor que pase, y cuando sucede, les voy a poner un ejemplo. Alguien está enfermo. Un grupo de gente se pone a orar por el enfermo, todos los días orando, clamando: Señor, sánalo, Señor. Y aparentemente no sana, ¿verdad? Pasan, qué sé yo, una semana, y la semana entera la gente orando, orando, orando. Y al final de la semana llega alguien: ¿y qué tiene? Tal cosa. Démosle un poquito de agüita ¿de qué, hermanos? Agüita de apazote. Démosle agüita de apazote. Fíjese que yo conozco un caso y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y hagamos el agüita de apazote. Y le dan el agüita de apazote, y el enfermo se levanta. Y en vez de decir gracias, Señor, ay, si no fuera por fulano que nos trajo la solución, en vez de darle la gloria a Dios, decimos: de no haber sido por el agüita, de no haber sido porque Él nos dijo, nos hubiera curado. Desviamos la respuesta. Entonces tengamos cuidado con eso. El Señor va a usar a cualquiera para hacer algo, pero tengamos cuidado en darle la gloria a Dios y no a lo que Él usó. Cuando el Señor nos use a nosotros, no nos robemos la gloria. Cuando alguien nos diga: ay, de no ser por usted, no, fue el Señor. Dice el verso 17: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo. ¿A qué Jacobo? ¿No ya murió pues? Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, esto hay que aclararlo. Unos cuantos versos antes dice que mató a Jacobo, y aquí dice: cuéntenle a Jacob. ¿Quién encuentra la solución a eso? Es otro Jacob. El primer Jacobo que murió, o al que mataron, era uno de los apóstoles. Y ya se los expliqué. Era de los 3 que siempre andaban con el Señor. Era de los 3 más cercanos. Era Jacobo, el primero, era el grupo de los 12 y el grupo de los 3. Este Jacobo no era de los 12. Este Jacobo igual Santiago. A los 2 se les conocía como Jacobo o Santiago. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este era hermano de Jesús. Ninguno de los hermanos de Jesús era de los 12. Pero después que Jesús muere, este Jacobo, el hermano de Jesús, reconoce que su hermano, si lo queremos ver así, era realmente hijo de Dios. Este Jacobo es el que escribe después el libro de Santiago. El libro de Santiago.
A él se le reconoce como apóstol, pero no era de los 12. Si algunas Biblias, revisen su Biblia si no dice que quién escribió Santiago, el apóstol Santiago, pero no era de los 12. Era el hermano de Jesús. ¿Por qué dice Pedro, háganle saber a Jacobo? Para ese tiempo, este Jacobo o Santiago, como queramos llamarle, ya se había convertido en una columna importante de la iglesia. Es como, primero no creía en Cristo, primero quizás hasta le tenía envidia a su hermano, pero cuando se dio cuenta que su hermano realmente predicaba la verdad, que era hijo de Dios, él se convierte, pero se convierte de una manera tal que se convierte en columna de la iglesia. Cuando uno lee así, sin leer los versos anteriores, diría, este Jacobo es Pedro, Jacobo y Juan. No. Entonces él se convirtió en un apóstol. Para aquellos que dicen que solo los 12 eran apóstoles, él es un apóstol, ya no del Cordero, es un apóstol del Espíritu Santo. Verso 18. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. No sabían nada, no sintieron, no se dieron cuenta, simplemente desapareció. El problema, miren, verso 19. Mas Herodes es figura del anticristo. Entonces veámoslo bajo esa lupa. El anticristo, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea, ya Pedro descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El anticristo va a empezar a buscar a los cristianos y no los va a encontrar, porque el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a sacar. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa el 4? Es como el 4, podemos verlo como lo dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, y mis planes, mis pensamientos, mis propósitos son de bien y no de mal. La base que usamos para esta, cuando empecé esta serie de 3, ¿verdad? Era Romanos capítulo 8, verso 28. Mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el Señor deja acá, Pedro, no sabes lo que estoy haciendo, pero lo vas a entender después. Y empieza a mostrar grupos de 4. Vemos constantemente 4 cosas, 4 puertas, y siempre 4, y una luz que resplandecía, 4 y una luz que resplandecía. Entonces es cuando no entiendas algo, recuerda que hay 4 cosas. Y entonces Efesios 3, ¿cuánto era, hermanos? Efesios 3:17. No, sería, sí, 3:17. El amor de Dios tiene 4 ¿qué? 4 dimensiones. O sea, el amor de Dios es tan grande para que nunca se te ocurra pensar, Dios se olvidó de mí. No sé, el Señor ya dijo, aunque una madre abandone o se olvide de su bebé de pecho, aunque ella pudiera hacer eso, yo no me olvidaré de ustedes.
Mi amor es tan grande que no puedes quedar fuera de mi amor. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Ya se picaron, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando no comprendas algo, recuerda esos pasajes. Solo recuerda, el Señor tiene planes hermosos para mí. Ahorita no lo entiendo, lo voy a entender después. Pero jamás digas, el Señor se olvidó de mí. Jamás digas, el Señor no me ve. No. Aun si el Señor decidiera disciplinarte, lo hace por amor. Hay que inclina tu rostro. Yo no sé si hay alguien acá que ahorita esté pasando por una situación que no la entiende, por una situación dura, difícil, que parece que no va a salir nada bueno de eso. Pero si estás pasando por algo así, hoy el Señor te habla. Hoy el Señor te dice: mi amor es tan grande por ti. Mis planes, mis propósitos son de bien y no de mal. Y aún así, el Señor te dice: sigue adelante. Así como Pedro, mataron a Jacobo y el Señor le dice: cíñete y ponte las sandalias. Cíñete y sigue predicando mi palabra. Aunque te amenacen con matarte o meterte preso por predicar mi palabra, tú cíñete, ponte las sandalias, ponte el manto y sígueme. Porque el Señor está con nosotros. El Señor nos guarda, nos protege. Y si no lo entiendes, ocúpate en hacer lo que Él te mandó a hacer, sabiendo que grandes cosas hará el Señor por ti. Gracias, papito amado, gracias por tu palabra. Sella esta palabra, sella esta enseñanza, esta administración, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Recuérdese que